Vamos a continuar entonces con la parte de ecuaciones químicas. Habíamos dicho en el video anterior de que nosotros para efecto de una reacción íbamos a utilizar alguna simbología como esta, de tal manera que nos indicara qué fue el tipo de cambio que hubo, ¿verdad? Si pudo haber sido un cambio de estado, en este caso sólido, líquido, gas o acuoso. Las flechas me indicaban igualmente si tengo un producto gaseoso o un producto sólido. La doble flecha me indicaba que era una reacción reversible. Les ponía el caso del cubo de agua y el cubo de hielo y agua. Si hay calor, pues debo de mencionarlo. Si hay presión en atmósferas, igual la temperatura. Bien, entonces, ¿a dónde voy a ocupar toda esa simbología? Veamos esta ecuación. Sodio 2, oxígeno, más. Ok. Veamos a la simbología más que me indica que dos o más sustancias se combinaron. Ok, entonces quiere decir que tengo óxido de sodio 2 se va a combinar con dos átomos de hidrógeno y cloro. Esta sustancia en estado sólido, esta en estado líquido, la flecha que me indicaba, decíamos, el producto, es decir, a qué pasé. Estaba en esta forma y va a pasar a esta otra forma. Entonces, estas dos sustancias que se han unido, ¿verdad? A esto nosotros le llamamos reactivos. Antes de la flecha, lo que está antes de la flecha es reactivos. Aquí pueden haber una, dos, puede ser que haya 3, 4 sustancias o compuestos químicos en estado sólido y en estado líquido. Van a reaccionar, van a producir algo y a eso le llamo productos. ¿Ya? Ok, pero ahora me doy cuenta que ya el sodio ya no está con el oxígeno, sino que el sodio está con el cloro. Y que el oxígeno ya no está con el sodio, sino que ahora está con el hidrógeno. ¿Qué quiere decir entonces? Que hubo y aparece una flecha hacia arriba. ¿Qué me indicaba la flecha hacia arriba? Producto gaseoso. ¿Qué quiere decir eso? Que se evaporó, ¿verdad? Se evaporó. Entonces, pasé de estos productos, de estos reactivos, pasé a estos compuestos llamados productos. Aquí tenía óxido de sodio, aquí tenía dos átomos de cloruro de hidrógeno, aquí tengo cloruro de sodio y agua. Entonces, quiere decir que cambió la composición química en otros, ¿verdad? En otros elementos, en otras sustancias, en otros compuestos. Entonces, cuando ya hay un cambio químico, porque se evaporó, porque reaccionaron, ya no es un cambio físico, sino que es un cambio químico, porque aquí no había agua, pero ahora sí la hay. Entonces quiere decir de que la combinación de algunos de estos generó agua, la cual se evaporó. Bien, entonces estos son mis reactivos productos. La flecha me indica lo que va a producirse. Los reactivos producen nuevas sustancias. Casualmente acá las encontramos en el mismo estado. Podría ser de que aquí ya no estuviese alguna en estado sólido, sino que ahora estuviese en estado gaseoso. Los colores que aquí hemos puesto, en el caso del verde me indica un subíndice. El celeste me indica que son los coeficientes. Los coeficientes son los números grandes que están al inicio de la sustancia. ¿Ve? Este 2 que está con el hidrógeno y este 2 con el sodio. Los números pequeños son llamados subíndices. Estos números pequeños no pueden ir al inicio. Los números pequeños solo van en medio o al final. Es decir, este 2 pudo haber ido acá, así como está con el hidrógeno, pudo haber estado con el oxígeno. Este 2 que está aquí con el sodio también podría haber estado con el oxígeno.
pero no pueden ir al inicio. Al inicio son llamados coeficientes y los que están en medio son llamados subíndices. Lo que está en color rojo me indica en qué estado se encuentra: sólido, líquido, gaseoso o acuoso. En color morado comúnmente coloco la simbología, el signo más o el signo menos. ¿Ya? En este caso, en la mayoría de reacciones, el único símbolo a utilizar es el signo más. Bien, en algunos casos podría parecer de que hay presencia de luz ultravioleta, que hay presencia de energía, que hay presencia de calor o de precipitación. Bien, ahora que ya sabemos los componentes de una reacción química, vamos a ver los diferentes tipos de reacción que hay. Son 4. El primero es llamado una reacción de combinación, es decir, una combinación, la palabra misma nos lo indica, de que yo tengo dos o más sustancias y se unen para formar una sola, es decir, nos unificamos, nos combinamos para obtener una sola sustancia. Veamos, en este caso tengo azufre más oxígeno, ¿verdad? Y entonces tengo dióxido de azufre. 2 átomos de sodio más 2 de cloro me da un nuevo compuesto que se llama cloruro de sodio. 2 átomos de carbono más oxígeno me va a dar 2 átomos de óxido de carbono. Carbono más oxígeno me va a dar dióxido de carbono. La unión del oxígeno y el calcio más agua me va a dar una sola reacción en estado acuoso. Fíjense bien acá, en este caso vemos el oxígeno y el calcio están en estado sólido, el agua en estado líquido, y entonces lo que voy a tener es un compuesto en estado acuoso, que es 2 moléculas de hidróxido de calcio. Entonces, cuando yo tengo 2 o más compuestos y se forman y se unen para formar uno solo, es combinación. Matemáticamente lo puedo expresar como A más B me va a dar un solo compuesto llamado C. Veamos ahora una reacción de descomposición, es lo contrario. Tengo un solo elemento, un solo compuesto, una sola sustancia, y la voy a descomponer en 2, 3 o más elementos, ¿verdad? Por ejemplo, tengo 2 átomos de óxido de mercurio. Entonces, el 2, acordémonos que en este caso los coeficientes, si está al inicio, corresponde al primer elemento y al segundo. Entonces, aquí es como que yo tenga 2 átomos de mercurio y 2 átomos de oxígeno. Los separo, pongo un signo más en medio y eso me está indicando de que he separado esa sustancia. Tengo 2 átomos de potasio, cloro y oxígeno. Puedo decir, bueno, tengo 2 átomos de cloruro de potasio más 3 átomos de oxígeno. Entonces aquí separo el hidrógeno del sodio, sodio e hidrógeno. Aquí voy a separar el hidrógeno del oxígeno. Aquí voy a separar, aquí tengo sodio, hidrógeno, carbono y oxígeno. Entonces veo los coeficientes, cuáles pueden ser iguales. En este caso voy a separar el sodio, carbono y oxígeno, más un átomo de carbono y oxígeno. Y por último voy a generar un compuesto de agua. Entonces, cuando yo tengo un solo compuesto y lo voy a separar, entonces a eso le voy a llamar descomposición. Luego el siguiente es una reacción de sustitución. En algunos libros aparece como sustitución simple o de simple sustitución, ¿verdad? Y básicamente lo que pasa es esto. Matemáticamente veámoslo, dice A más BC. Entonces el compuesto 2 está unido con el 3. Entonces pasa de que o bien A
se une con B o bien A se une con C, de tal manera de que el que queda libre va a quedar de forma independiente, ¿verdad? Es decir, aquí o B pasó con A o C pasó con A, y entonces de estos dos el que queda libre va a quedar de forma independiente. Entonces, veamos en este caso, tengo hierro más cobre, azufre y oxígeno. Entonces el hierro aquí está solo, pareciera que es A. Cobre, azufre y oxígeno es BC. Entonces puedo separar dos, cobre y azufre, o bien puedo separar el oxígeno, que es C, con S, SO4 lo puedo pasar con hierro y me va a quedar solo el cobre. Veamos este otro, dice 2ZN con dos átomos de HCl. ZN es A, HB, C es C. Entonces, lo que voy a hacer es pasar Cl con ZN y va a quedar solo dos átomos de hidrógeno. Entonces, básicamente lo que hago es separar la segunda sustancia y unirla con el elemento que inicialmente estaba independiente. Y la última es la reacción de desplazamiento doble o doble desplazamiento, ¿verdad? En el cual tengo que tener de alguna manera presencia de ciertos elementos, y en función de estos así será la descomposición, ¿verdad? Debo saber si tengo metales o no son metales, y eso me va a permitir de alguna manera, hay ciertas normativas, o sea, ciertas reglas que debo cubrir para saber de qué manera voy a ir separando los elementos, ¿verdad? Bien, nos vemos en el siguiente video.